Este martes 10 de septiembre, el Congreso de España debatió la propuesta del Partido Popular de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras la elección del 28 de julio. La propuesta fue expuesta por la diputada del Partido Popular Española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien destacó que reconocer a Edmundo González Urrutia es a defender la democracia, una responsabilidad histórica y moral que asegura tiene España. Porque Venezuela es un frente en la defensa del orden liberal global. No es casualidad que Putin, China e Irán apoyen a Maduro. Son aliados contra todo lo que defendemos y lo primero, la libertad. Reconocer la victoria de González es tan urgente como defender la integridad territorial de Ucrania. La misma causa, el mismo combate. Y 10ª razón. Porque España tiene una responsabilidad histórica y moral. Fuimos madre patria y hoy somos nación hermana y bisagra con Europa. Pagamos el coste de la indiferencia internacional ante nuestra propia dictadura y queremos para los venezolanos lo mismo. Democracia y libertad. Señorías, elijan. Con la verdad y la democracia o con la dictadura y la mentira. Nada celebrarían más en el búnker de Miraflores que el rechazo a esta iniciativa y nada debilitará más a la tiranía que su aprobación. Mi profundo agradecimiento a los grupos que han anunciado su apoyo. Por su parte, la diputada del Partido Popular, Miriam Guardiola, criticó la posición de Sánchez sobre Venezuela. La semana pasada, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ya se lo advertía, que ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces, cosa que ustedes llevan haciendo mucho tiempo. Y nosotros le advertimos hoy en el Congreso de los Diputados. No vamos a permitir que Pedro Sánchez ningunee al Congreso de los Diputados, que representa la voluntad del pueblo español. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una democracia fallida. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una dictadura encubierta. No dejemos que modifiquen por la puerta de atrás nuestra Constitución. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en Venezuela. La proposición que se debatió en el Congreso español no tiene ninguna trascendencia jurídica, sí la tiene a efectos de reconocimiento parlamentario, ya que obliga al Congreso a posicionarse y en este caso se trata de una cuestión clave del debate político actual. La iniciativa pide además el fin de la represión contra las protestas, a la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de María Corina Machado y González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela. Mientras se realizaba esta audiencia en el Congreso español, a las afueras de este recinto legislativo, tenía lugar una protesta de migrantes y dirigentes políticos venezolanos. Allí, Edmundo González Urrutia llamó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia en Venezuela en un mensaje leído por su hija Carolina. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré. En la concentración también participaron los dirigentes opositores asilados en España, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Eso despeja dudas, porque la dictadura lo que busca es sembrar dudas, y lo hemos visto durante los últimos días. La dictadura ha desplegado su maquinaria, comenzando por el propio vocero principal de la dictadura, Nicolás Maduro, tratando de sembrar la duda de que Edmundo González claudicó la lucha. No, hoy escuchamos claramente que Edmundo González asume su responsabilidad como presidente electo de los venezolanos y que sabe bien, como sabemos todos nosotros, que el camino para la juramentación el 10 de enero no es una línea recta, no es un camino
que le faltarán obstáculos como se han tenido, y uno de ellos es el hecho de que hoy el mundo tenga que estar fuera de Venezuela. Venimos de presenciar un debate en el Congreso de Diputados de España y por lo que oímos, haciendo un balance de las exposiciones, tenemos la firme esperanza de que mañana el Congreso de Diputados de España reconocerá a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Ahora tenemos a Edmundo González recorriendo el mundo, Dios mediante. Y allá en el territorio nacional, en la otra Venezuela, la que escarmienta el martirio, la que sobrelleva la fe y la esperanza de ese pueblo que no se rinde, a quien forma con Edmundo la llave de oro, el binomio de oro, como yo los llamo, los dos ligaditos a María Corina Machado, presidiendo la lucha dentro del territorio nacional. También líderes políticos españoles acompañaron la manifestación, como el dirigente de Vox, Santiago Abascal, quien pidió al gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea reconocer a González como presidente electo. Hace falta que Pedro Sánchez, Borrell y Zapatero dejen de ser los cómplices de Maduro. Hace falta disolver los cárteles socialistas en toda Iberoamérica. Hace falta dinamitar el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, que son culpables de la dictadura en Venezuela y de las dictaduras asentadas desde hace mucho tiempo en algunos lugares como en Cuba y que también avanzan a pasos agigantados en nuestros países hermanos. Eso es lo que hace falta, pero eso no va a ocurrir. Solo vamos a lograrlo cuando los derrotemos y cuando los señalemos y cuando no permitamos el falso relato que algunos pretenden instalar hoy, y es el de que algunos han venido a salvar o a liberar o a ayudar a Edmundo González Urrutia, cuando en realidad solo han sido cómplices del exilio, no reconociéndole como presidente legítimo y electo. Y hoy se va a ver en este Parlamento que los socialistas cómplices de Maduro van a oponerse a ese reconocimiento. Ellos, con la debilidad que le han provocado mientras estaba en Venezuela, escondido en las embajadas, ellos impidiendo que ese reconocimiento se produjera en el Parlamento Europeo, son los culpables de ese exilio forzado y nosotros no vamos a dejar de denunciarlo. Cientos de opositores venezolanos se concentraron frente al Congreso, donde se debatía una proposición en la que se insta al Ejecutivo a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia. El mensaje para los venezolanos es que estemos todos unidos, porque ya ganamos. Definitivamente hay que esperar un poquito, ¿verdad? Hay que tener paciencia, mucho ánimo. Evidentemente que cada país vaya aportando en eso y que tomen medidas en contra de esta dictadura y de este narcotráfico, va a hacer que la presión se acumule y cada vez sea más difícil para este gobierno, para esos narcotraficantes, meterse en el poder en algo que no cabe. Apoyar a Venezuela porque tienen una dictadura demasiado fuerte y ya el mundo entero está gritando por Venezuela, ¿me entiendes? Ya Venezuela no es Venezuela, sino el mundo entero. González Urrutia llegó a Madrid el domingo para pedir asilo político en España tras una persecución judicial en Venezuela donde tenía orden de captura. Más de 40 países miembros de la Organización de Naciones Unidas pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos que ponga fin a la ola de represión en Venezuela. 45 países denunciaron ante las Naciones Unidas que la administración de Nicolás Maduro vulnera los derechos humanos de los ciudadanos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por ello, pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención. Además, mostró su preocupación por la falta de garantías a los derechos humanos en Venezuela por parte del Estado. Resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano. Esto redunda en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela. Bajo la excusa
de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica. Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas, adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez. Exhortamos al Estado venezolano a reanudar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y a permitir el ingreso al país de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos. Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral. La canciller argentina también denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, pero también por grupos civiles armados conocidos como colectivos, así como otros abusos que incluyen la persecución judicial contra Edmundo González. Entre los estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a estados miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania. Además, otros países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá se sumaron a la iniciativa. Entre tanto, Estados Unidos solicitó una vez más la divulgación de las actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. La Casa Blanca insistió este martes en que las autoridades venezolanas deben publicar inmediatamente las actas con los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y cumplir con la voluntad del pueblo. Así lo señaló John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Al ser consultado sobre la imposición de nuevas sanciones, Kirby dijo que la administración de Joe Biden podría tomar medidas de ese tipo en el futuro, como ya lo ha hecho anteriormente, pero evitó dar más detalles. Además, el portavoz enfatizó que la administración de Nicolás Maduro debe dejar de intimidar a la oposición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lamentó el lunes que el candidato opositor Edmundo González Urrutia, al que la Casa Blanca considera como ganador de las elecciones, haya tenido que exiliarse en España, algo que atribuyó a las medidas que calificó antidemocráticas de Maduro. José Vicente Haro, abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia, informó este martes que, dada su condición en territorio español, no puede realizar campaña ni participar en manifestaciones públicas mientras se realiza los trámites del asilo político. Haro detalló además que debe cumplir con estas restricciones mientras no tenga todos los documentos y cumpla así con las formalidades requeridas para que le concedan asilo. Así lo indicó durante una entrevista al canal Univisión. ¿Y sabe usted cuáles son los pasos que debe seguir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional luego de recibir una denuncia sobre algún hecho que pudiera revestir crímenes de lesa humanidad y así iniciar la búsqueda de la verdad y su posterior resolución? En el siguiente informe se los contamos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, hoy en día ocupada por el británico Karim Khan, puede recibir la solicitud o denuncia de tres maneras: que la solicite uno o varios estados parte del Estatuto de Roma. También lo puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el propio fiscal de la Corte puede iniciar de oficio el proceso que lo pueda llevar a iniciar una investigación con la autorización de la Corte. En el caso de Venezuela, varios estados firmantes del Estatuto de Roma realizaron la denuncia en la Fiscalía de la Corte el 27 de septiembre de 2018 y tras concluir el examen preliminar el 3 de noviembre de 2021, la Corte autorizó continuar con la investigación. Ahora bien, para llevar a cabo sus investigaciones, por lo general, la Fiscalía envía misiones generalmente compuestas por investigadores, asesores de cooperación y, si es necesario, fiscales a los países interesados. Recopila y examina diferentes evidencias e interroga a personas, desde las que están siendo investigadas hasta las víctimas y testigos.
Para llevar a cabo estas actividades, la Fiscalía cuenta con la asistencia y cooperación de los Estados partes, las organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil. En el proceso de recopilación de pruebas, la Fiscalía identifica los incidentes más graves y a los máximos responsables de estos crímenes. La Fiscalía tiene la obligación de reunir pruebas incriminatorias y exculpatorias con el fin de establecer la verdad sobre una situación determinada. La información exculpatoria será revelada a los equipos de defensa como parte de las actuaciones. Una vez que la Fiscalía considera que cuenta con elementos suficientes para demostrar ante los jueces que una persona es responsable de delitos de la competencia de la Corte, la Fiscalía solicitará a los jueces que emitan una orden de aprehensión o una citación para comparecer. El ex candidato presidencial Antonio Echeverri anunció que solicitará una extensión del recurso que intentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para anular así las actuaciones de la Sala Electoral respecto al proceso comicial del 28 de julio en Venezuela. El presidente del partido Alianza del Lápiz, Antonio Echeverri, aseguró que es necesario que se ponga orden en las instituciones y enfatizó que por esta razón solicitará la extensión a un recurso de revisión constitucional que ya fue introducido por su partido el pasado 6 de agosto. Voy a solicitar una extensión para que revise ¿qué? Para que haga 3 cosas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. 1. Anular las actuaciones de la Sala Electoral, porque nos parece que aquí hay que poner orden en las instituciones para que las decisiones que se tomen en el marco de la institucionalidad se haga con absoluto orden. Lo que tiene que hacer el CNE, que lo haga el CNE. Lo que tiene que hacer la Sala Electoral del Tribunal Supremo, tiene que hacerlo el Tribunal Supremo de Justicia, y lo que tiene que hacer la Sala Constitucional lo haga. Pero que además la Sala Constitucional del Supremo nos diga, además, qué es para hoy y para un futuro, porque aquí está en juego el voto, para que el Tribunal Supremo y tengamos todos reglas muy claras para los siguientes procesos electorales de Venezuela. Echeverri indicó además que pedirá que se cierren los casos a los detenidos durante las protestas postelectorales. Así como piden cerrar el caso de Edmundo González, yo quiero exigir también que se le cierren los casos a los cientos de detenidos de los barrios populares que no tienen quien hable por ellos. Quiero a los hombres y mujeres y niños que quedan detenidos por los casos del 28 y 29 y 30, le exijo al presidente Nicolás Maduro amnistía para todos los que allí protestaron. Ya que le va a cerrar el caso al embajador González que se fue, pues bien, cierren el caso también a todos los que protestaron, porque sería un acto de verdad de injusticia de que solamente los pendejos paguen con cárcel en Venezuela. Por otra parte, el dirigente político anunció que pedirá la conformación de una comisión constitucional para hacer frente a la crisis institucional a fin de que en 6 meses ofrezca opciones para un cambio democrático. Y es momento de nuestra primera pausa y regresamos en breve.